El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Ese respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado pudiera ser hasta cierto punto controversial o difícil de entender. Pareciera que Jesús está colocando como un buen ejemplo a un hombre deshonesto que ha malgastado los bienes de su amo. Sin embargo, en realidad, esa no es la intención de Jesús. Jesús está resaltando la astucia, la habilidad con la cual este hombre actúa en medio de la situación difícil que enfrenta como consecuencia de su pecado y de sus errores. Hay varios puntos que hay que señalar aquí rápidamente. El primero es: este hombre no era el dueño, era simplemente un administrador. De la misma manera, en nuestra vida nosotros somos administradores de lo que somos y tenemos, mas no los dueños. El dueño último es y será siempre Dios. Por lo tanto, debemos vivir esta vida con responsabilidad, tratando siempre de dar frutos para que cuando Dios nos llame a su presencia, podamos entregarle pues buenas cuentas. Segundo, el administrador tenía la potestad de actuar en la persona de su amo, de su jefe. Por lo tanto, el bien o el mal que este hombre hiciera se le atribuía indirectamente pues a su amo. Tercero, lo que este hombre hace al rebajar no es para robar a su amo, en este caso, sino para dejar de percibir los intereses, la ganancia que él arbitrariamente estipulaba. De esa forma, él está dejando bien parado a su jefe, pero a la vez también está haciéndose pasar como misericordioso, cuando en realidad lo que está cobrando es lo justo, sin los intereses, repito, que arbitrariamente él les sumaba pues a la ganancia. Ahora bien, hay algo que, repito, hay que resaltar acá, y es la habilidad o la astucia con la cual este hombre actúa en medio de la dificultad. Eso puede ser de gran ayuda para nosotros, porque en ocasiones podemos llegar a desanimarnos ante cualquier dificultad que se nos encuentra en nuestro camino de seguimiento de Dios y nuestro camino de evangelización a los demás y obrar en el nombre del Señor. Porque no siempre es fácil poder servirle a Dios y servir al prójimo. Y es allí cuando el Señor nos invita a perseverar en medio de las dificultades, teniendo presente de que siempre vale la pena hacer nuestro mayor esfuerzo.
Ya he hablado de él en anteriores ocasiones, pero quisiera terminar esta homilía colocando el ejemplo del cardenal Van Thuan, este obispo vietnamita quien estuvo preso bajo el régimen comunista por más de 13 años. Uno de sus testimonios, que al menos a mí me tocó mucho el corazón, fue cuando él dice que para poder celebrar la misa tuvo que pedirle a sus fieles que le mandaran en una botella de medicina el vino para que él pudiera consagrar. De esa manera, los guardias, pensando que era medicina, se la entregaban. Obviamente, si hubieran sabido que era vino, nunca hubiera llegado a sus manos. También en algunas antorchas buscaban la manera de esconder las hostias que él iba a utilizar para consagrar. Él se levantaba en las noches, las pocas horas que podía dormir, y sobre sus manos colocaba las hostias y sobre su otra mano colocaba una gota de vino y una gota de agua. Y allí, en las palmas de sus manos, celebraba la misa que sabía de memoria. Luego, lo que solía hacer es que en cajetillas de cigarro colocaba entonces una pequeña porción de la hostia consagrada de Jesús Eucaristía y eran distribuidas en las diferentes celdas para que de esa manera los demás prisioneros pudieran adorar a Jesús. Yo sé que tal vez en inicio pudiera parecernos irrespetuoso este gesto de meter a Jesús en una caja de cigarrillos, pero en vista de la situación tan adversa que ellos vivían, de represión, pues era la única solución que podía existir para que ellos pudieran tener la oportunidad de adorar a Jesús Eucaristía. Ese es el tipo de astucia del cual Jesús nos resalta en el Evangelio, el tipo de ingenio que tenía este obispo para poder ingeniárselas o ver las maneras de poder hacer que Jesús Eucaristía estuviera presente en medio de ellos. Ojalá, queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos conceda también a cada uno de nosotros la gracia de poder tener esa astucia para poder hacer que su palabra llegue a los confines de la tierra y para poder evangelizar a nuestros hermanos que están hambrientos y sedientos de Él. Así sea.